Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en un misterio que nos transporta al corazón del desierto de Judea, los manuscritos del Mar Muerto. Estos textos antiguos encontrados por casualidad en unas cuevas han revolucionado nuestra comprensión de la historia y la religión. Y para profundizar en este tema contamos con la ayuda de un experto que nos guiará en este fascinante viaje. ¿Estás listo para descubrir los secretos que esconden los manuscritos del Mar Muerto? Por supuesto. Es un placer compartir este viaje de conocimiento contigo. Los manuscritos del Mar Muerto son una ventana privilegiada al judaísmo del Segundo Templo, un periodo crucial que sentó las bases para el desarrollo de muchas ideas que influyeron en la configuración del mundo occidental. Empecemos por el principio. ¿Cómo se descubrieron estos manuscritos? La historia parece sacada de una película de aventuras. Imagina esto. Un pastor beduino, Yuma Muhammad Khalil, buscando una cabra perdida en las áridas colinas cerca del Mar Muerto en 1947. Frustrado, lanza una piedra a una cueva y escucha el sonido de cerámica rompiéndose. Intrigado, entra a la cueva y se topa con un tesoro. Vasijas de barro que contienen rollos de pergamino y papiro. ¿Qué momento? Encontrar un tesoro antiguo escondido en una cueva. Es un sueño hecho realidad para cualquier arqueólogo. Sin duda, aunque Yuma no era arqueólogo, su hallazgo casual desencadenó una serie de eventos que cambiarían la historia de la arqueología bíblica. Los rollos que encontró datados entre el siglo III d.C. y el siglo I 500 Caberbre contenían fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther, además de otros textos nunca antes vistos. Es increíble pensar en la cantidad de tiempo que estos rollos permanecieron ocultos en esas cuevas. ¿Qué tipo de textos se encontraron, además de los bíblicos? Se encontraron textos apócrifos, que ofrecen una perspectiva diferente sobre historias y personajes bíblicos. También se hallaron comentarios bíblicos, textos legales, y quizá lo más intrigante, documentos que describen las reglas y creencias de una misteriosa comunidad que habitaba en Qumrán, cerca de donde se encontraron los rollos. Una comunidad secreta en el desierto. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Quiénes eran estos habitantes de Qumrán? ¿Y por qué vivían apartados del mundo? Esa es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos desde el descubrimiento de los rollos. La teoría predominante es que eran esenios, una secta judía conocida por su estricta observancia de la ley y su vida comunitaria. Los documentos encontrados en las cuevas, como la regla de la comunidad, detallan las normas que regían la vida en Qumrán, desde la purificación ritual hasta la organización social y la interpretación de las escrituras. Mencionaste que los esenios se caracterizaban por su estricta observancia de la ley. ¿En qué se diferenciaban de otros grupos judíos de la época, como los fariseos y los saduceos? El judaísmo del Segundo Templo era un mosaico de ideas y prácticas. Los fariseos, conocidos por su interpretación literal de la ley, se centraban en la observancia meticulosa de los mandamientos. Los saduceos, por otro lado, eran más conservadores y se pegaban a una interpretación más literal de las escrituras. Los esenios, en cambio, buscaban una vida apartada, dedicada a la pureza ritual y la preparación para la llegada de un Mesías. Y en este contexto de diversidad religiosa aparecen los manuscritos del Mar Muerto, que nos ofrecen una visión privilegiada de las creencias y prácticas de un grupo que buscaba la santidad en el desierto. Exacto. Los manuscritos del Mar Muerto no son solo un tesoro arqueológico, sino una ventana a un mundo de ideas que influyeron en la configuración del pensamiento occidental. Y antes de continuar explorando este fascinante mundo, queremos recordarte que este episodio es presentado por BIEX. BIEX Biblia Exacta, un proyecto dedicado a una edición de estudio de la Biblia de alta crítica. Si te interesa profundizar en este tema, te invitamos a visitar su sitio web. Una excelente recomendación. Y ahora que ya conocemos el contexto histórico, entremos de lleno al contenido de esos rollos. ¿Qué secretos esconden estos textos milenarios? ¿Qué nos revelan sobre la vida de la comunidad de Qumrán y sus creencias? Retomemos nuestra inmersión en los manuscritos del Mar Muerto, adentrándonos en el enigma de Qumrán, el asentamiento donde se cree que se originaron muchos de estos textos. Si mencionaste que Qumrán era el hogar de los esenios, ¿qué nos dicen los manuscritos y la arqueología sobre cómo era la vida en esta comunidad? Las ruinas de Qumrán, ubicadas en una meseta desolada a orillas del Mar Muerto, nos hablan de una comunidad que buscaba una vida apartada dedicada a la pureza ritual y al estudio de las escrituras. Los numerosos baños rituales encontrados en el sitio, llamados mikvaot, son una evidencia clara de la importancia que la purificación tenía en su vida diaria. Vivir en el desierto con sus condiciones extremas seguramente les hacía valorar aún más la limpieza y la purificación. Pero ¿cómo se organizaban socialmente? ¿Cómo era su día a día? La arquitectura de Qumrán, con sus comedores comunales y espacios para la copia de textos, sugiere una vida comunitaria centrada en el estudio y la oración. La regla de la comunidad, uno de los manuscritos más importantes encontrados en Qumrán, describe un sistema de reglas estrictas que regían la vida de la comunidad. ¿Qué tipo de reglas? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Por supuesto. La regla de la comunidad habla de la obediencia a los líderes, la participación en comidas comunales, la confesión de faltas,
la pureza ritual, la abstinencia de ciertos alimentos y bebidas, y la prohibición del comercio con el mundo exterior. Suena a una vida bastante estricta. ¿Crees que todos los miembros de la comunidad seguían estas reglas al pie de la letra? Es difícil saberlo con certeza. Los textos nos dan una imagen idealizada, pero es probable que hubiera variaciones individuales. Además, algunos textos hablan de disputas y divisiones dentro de la comunidad. Tiene sentido. Al fin y al cabo eran seres humanos. ¿Qué nos dicen estos conflictos sobre la dinámica interna de la comunidad? Los conflictos nos recuerdan que la vida en grupo, por muy idealizada que sea, siempre conlleva desafíos y tensiones. A pesar de su búsqueda de la pureza y la perfección, los habitantes de Qumran no estaban exentos de las complejidades de la vida social. Mencionaste antes que los esenios esperaban la llegada de un Mesías. ¿Cómo se reflejaba esta expectativa en los manuscritos del Mar Muerto? ¿Qué tipo de Mesías esperaban? Los rollos de Qumran revelan una variedad de ideas mesiánicas. Algunos textos hablan de un líder sacerdotal que purificaría el templo, mientras que otros describen a un rey guerrero que liberaría a Israel del dominio extranjero. Es interesante ver cómo la figura del Mesías se interpretaba de maneras tan diversas. ¿Crees que estas ideas mesiánicas de los esenios influyeron en otros grupos judíos de la época? Es una pregunta compleja. Sabemos que el judaísmo del Segundo Templo era un hervidero de ideas y que había mucha interacción entre diferentes grupos. Es probable que las ideas mesiánicas de Qumran circularan y se mezclaran con las de otros grupos. Sin embargo, los esenios se veían a sí mismos como un grupo aparte, separado del resto del judaísmo, al que consideraban corrupto. ¿En serio? ¿Puedes darnos ejemplos de esta actitud de separación? La regla de la comunidad habla de la necesidad de separarse de la sociedad judía en general, a la que se consideraba impura. Los textos de Qumran están llenos de críticas hacia otros grupos, como los fariseos y los saduceos, a los que acusan de hipocresía y desviación de la verdadera fe. Es decir, que a pesar de su aislamiento en el desierto, los esenios no estaban completamente desconectados del mundo exterior. Seguían siendo parte del debate religioso de su época. Exactamente. Y esta interacción con otras corrientes de pensamiento hace que el estudio de los manuscritos del Mar Muerto sea aún más fascinante. Nos permite reconstruir un panorama complejo y dinámico del judaísmo del Segundo Templo, con sus diferentes grupos, ideas y expectativas. Y ahora que hemos explorado la comunidad de Qumran y su contexto histórico, me gustaría volver a los propios manuscritos. Hablemos de su contenido, de la información que nos revelan sobre el mundo antiguo. Hemos explorado la vida en Qumran, sus reglas estrictas, sus ideas mesiánicas y su relación con otros grupos judíos. Ahora me gustaría enfocarme en lo que quizás sea el aspecto más intrigante de los manuscritos de Mar Muerto, su conexión con la historia de la salvación. Es un tema fascinante y complejo. Los manuscritos del Mar Muerto, al ofrecernos una visión tan detallada del judaísmo del Segundo Templo, nos ayudan a comprender el contexto en el que se difundieron las ideas que dieron origen al movimiento de la salvación. Es decir, nos ayudan a entender el mundo en el que se plantó la semilla de la salvación. Exactamente. Los rollos nos muestran un mundo judío diverso, con diferentes interpretaciones de las escrituras y una variedad de expectativas mesiánicas. Al comprender este contexto podemos apreciar mejor la originalidad y el impacto de las ideas, que eventualmente se convertirían en el mensaje central de la salvación. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo los manuscritos del Mar Muerto iluminan este contexto? Por supuesto. Tomemos, por ejemplo, la importancia de la pureza ritual. En el judaísmo del Segundo Templo, la pureza ritual era fundamental. Los manuscritos del Mar Muerto nos muestran cómo la comunidad de Qumran llevaba esta práctica a un nivel extremo, y este énfasis en la pureza también está presente en los inicios del movimiento de la salvación. Pero se reinterpreta. ¿Te refieres a que la pureza ya no se entiende solo en términos físicos, sino también espirituales? Exacto. La pureza se asocia a una transformación interna, a una renovación del espíritu. Otro ejemplo es la figura del Mesías. Como mencionamos antes, los manuscritos del Mar Muerto revelan una variedad de ideas mesiánicas en el judaísmo del Segundo Templo. Algunas esperaban un rey guerrero, otras un líder sacerdotal. El movimiento de la salvación, en cambio, presenta una figura mesiánica única que trasciende estas expectativas previas. Es decir, los manuscritos del Mar Muerto nos ayudan a comprender mejor el terreno en el que se sembró la semilla de la salvación. Un terreno fértil, pero también complejo, lleno de diferentes ideas y expectativas. Precisamente, los rollos nos permiten apreciar tanto las raíces judías de la salvación como su carácter único e innovador. Nos muestran un movimiento que surge del judaísmo, pero que a la vez lo trasciende, ofreciendo un nuevo camino. Entonces, podríamos decir que los manuscritos del Mar Muerto confirman la historicidad del movimiento de la salvación. Si bien los manuscritos del Mar Muerto no mencionan directamente los eventos que dieron origen al movimiento de la salvación, sí nos proporcionan un contexto invaluable. Nos ayudan a comprender el mundo judío del siglo sí,
sus ideas, sus prácticas y sus expectativas. Y este contexto es esencial para comprender el surgimiento y la expansión del movimiento de la salvación. Es decir, los manuscritos del Mar Muerto no nos dan todas las respuestas, pero nos ayudan a formular las preguntas correctas, a comprender mejor el panorama en el que se desarrolla la historia de la salvación. Exacto. Nos invitan a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir descubriendo las piezas de este fascinante rompecabezas histórico. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en los manuscritos del Mar Muerto. Ha sido un viaje increíble a través del tiempo, a través de la historia, a través de las ideas. Hemos explorado las cuevas de Qumrán, hemos conocido a la comunidad que las habitaba, hemos descifrado los secretos de los rollos y hemos reflexionado sobre su impacto en nuestra comprensión del mundo antiguo. Estos textos milenarios encontrados por casualidad en un remoto desierto nos han revelado un mundo perdido, un mundo de ideas que siguen resonando en la actualidad. Y si quieres profundizar en este tema, te invitamos a visitar el sitio web de BX Biblia Exacta, patrocinador de este episodio. Encontrarás recursos y herramientas para seguir explorando el fascinante mundo de la Biblia y su contexto histórico. Un último pensamiento para nuestros oyentes. ¿Qué nos enseña la historia de los manuscritos del Mar Muerto sobre la importancia de la búsqueda del conocimiento? De la preservación del pasado y de la constante reinterpretación de nuestro legado cultural. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima aventura de conocimiento. Hasta pronto.